Muy bien, buenos días. Bueno, pues a- vamos a orar, vamos a pedir a Dios que guíe este tiempo. Padre, pues te damos muchísimas gracias, Señor, por esta mañana, aunque esté fría, pero te damos gracias, Señor, porque como dice tu palabra, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, Señor. Y pues te pedimos, Señor, que hoy tú abres a nuestro corazón. Gracias por la oportunidad que nos das para poder escuchar tu palabra en estos tiempos. Y te pedimos, Señor, que derrames tu gracia, Padre. Gracias también por este lugar donde nos da la oportunidad de poder compartirla. Y también gracias por este medio del Zoom, que también nos da la oportunidad para poder compartir a las personas que no viven en Jalapa. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús, y para tu gloria. Amén. Muy bien. Bueno, pues ahora sí que en este estudio la pregunta ahora sí que todos, de alguna manera, le entregamos nuestra vida a Cristo, pero la pregunta es, ¿qué significa creer en Jesucristo? Es decir, imagínate que una persona que llegue contigo y que tú le quieras compartir y que te pregunte, bueno, ¿qué significa creer en Jesucristo? Para ti, ¿qué significa creer en Jesucristo? Así que vemos que en la Biblia hay bastantes versículos que Dios nos muestra que es importante creer. No nomás es el creer religiosamente o el creer de una manera que tú te sientas bien, que si ahora sí que estás bien, todo lo crees, estás mal y como que ya no lo crees. Ahora sí, como que ya empieza a dudar tu corazón por lo que está sucediendo. Entonces, recordemos que la Biblia dice que Jesús no cambia y tampoco no cambia las circunstancias, que es decir, para él, en el momento que estuvo, pasó situaciones difíciles, ¿no? Y entonces es evidente que la Biblia dice claramente que ¿a qué vino? Vino realmente a pagar por nuestro pecado. No vino a enseñarnos, porque a veces la gente piensa que Jesús vino a enseñarnos como un maestro. No, no vino a enseñarnos. Ni tampoco vino a sanar a la gente que sanó. Simplemente lo hizo porque era gente que creía en él y por eso había ese milagro, esa gente que se acercaba creía por fe. Así que realmente él vino para el perdón de los pecados. ¿Para qué? Para que seamos salvos. ¿Por qué? Porque lo que él quiere es que todos procedan al arrepentimiento, como dice la Biblia, y lo que quiere es que todos vayan al cielo. Dios no quiere condenar absolutamente a nadie. Así que, ¿cuál es tu fe o cómo es tu fe? ¿Qué tanto le estás creyendo a Él? ¿Tienes realmente tu confianza depositada en Él? Porque eso es muy importante. ¿Realmente tu vida está en sus manos? ¿O tú sigues tratando de manejar o guiar tu vida? Entonces, ¿qué significa creer en Cristo? Hazte esa pregunta. ¿Sí? Hay muchas personas que creen en Jesucristo. Claro, religiosamente podemos decir que hay muchas personas que conocen la historia de Jesucristo. ¿Sí? Pero no es el conocer la historia de Jesucristo, sino el tener una relación con Cristo, que es completamente diferente. Así que no entienden lo que significa tener una relación personal con Él. No lo entienden. No entienden que la única manera para poder escucharlo y escuchar a Dios es a través de la palabra. Por eso Dios no la dejó. Y cuando vemos el versículo de Juan, que ya todo el mundo creo que lo hemos de alguna manera compartido, ¿sí? Nos damos cuenta de que en ese capítulo de Juan, pues realmente se presenta una persona religiosa, porque era una persona que tenía el conocimiento de la palabra, es más, era un maestro, dice la Biblia, era un maestro de la palabra de Dios y además era un principal, como quien dice, era una persona que tenía una gran jerarquía y que de alguna manera él pensaba que tenía una relación con Cristo. Por eso cuando Jesús le pregunta que tiene que volver a nacer, él no lo entendía. ¿Volver a nacer? ¿De qué me estás hablando? Que decir, ¿cómo que voy a volver a entrar en el vientre de mi madre y nacer? Entonces, en ese momento, Cristo le hace ver a esa persona religiosa que está hablando de un nacimiento espiritual. No está hablando de la carne, está hablando del espíritu. Así que todos conocemos ese versículo y vemos cómo se desarrolla ese versículo. Así que Cristo habla con este hombre llamado Nicodemo, ¿sí? Y simplemente le dice, tienes que tomar una decisión, pero la decisión es personal.
No porque tú me hayas servido. ¿Por qué? Porque él decía que le había servido, ¿no? Es más, realmente este hombre religioso dedicó su vida a enseñar la palabra de Dios. No nomás el hecho de haberla estudiado, sino también enseñarla. Así que simplemente Jesús le dijo, tienes que volver a nacer. Y esa es la conversión. El hecho de entregarle tu vida a Cristo y nacer espiritualmente. A veces la gente no lo entiende. A veces la gente no entiende ni la palabra salvo, ¿sí? Que es la manera en que Dios lo expone en su palabra. Y que para los judíos es un complemento. ¿Con quién? Con Cristo, con Dios mismo. Así que cuando vemos el versículo 15, dice, para que todo aquel que en él cree y no se pierda, ¿para qué? Para que tenga vida eterna. Eso es lo que Dios está buscando. Que el hombre crea en él. Hoy escucho tantas personas que nada más ponen a Jesucristo como el Maestro, como el Hijo de Dios, pero Jesucristo es Dios mismo hecho hombre. Que es el único hombre que resucitó al tercer día, como dice la Escritura. Es el único hombre que no pecó durante los 33 años que estuvo en la tierra. ¿Quién era este hombre? Era Dios mismo hecho hombre. Tuvo que bajar a la tierra y hacerse como nosotros, a nuestra imagen y semejanza. Porque la Biblia dice que somos creados a su imagen y semejanza. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, ¿qué hizo? Vino a este mundo para hacerle ver a la gente había una esperanza, sí, pero tenían que tomar a esa esperanza a través de un Salvador. Y ese Salvador se llama Cristo, ese Mesías esperado. Así que recordemos que la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a quién, a su único, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo más importante? Para Dios lo más importante es la eternidad, que realmente vivas para siempre. Eso es lo que realmente Dios quiere que tú que hagas. Quiere tenerte en el reino, quiere que estés con Él, ¿sí? ¿Y qué significa creer en Jesucristo? Ese es el propósito de este mensaje. El propósito de este mensaje es que tú entiendas como creyente si realmente has tomado la decisión o no la has tomado, que realmente te des cuenta de lo que significa creer en Jesucristo, ¿sí? Y realmente te lo quiero explicar de una manera breve, porque si me pusiera a explicártelo a través de todo lo que la Biblia dice, pues tardaríamos un buen rato, pero no. Realmente lo más importante es que, primero, fe. Que si la Biblia dice claramente que tenemos que tener fe. ¿Fe en quién? En Cristo nada más. No en tu religión, no en tus santos, o no en lo que tú crees que debes de tener fe. No, la fe nada más es a través de una persona y esa persona se llama Cristo. Así que realmente Dios lo que quiere es que realmente tú te intereses en leer la palabra de Dios, pero no nomás eso, sino que te quede claro lo que Dios te quiere decir en cada una de ellas. Cuando vemos el versículo 12 del mismo Juan, dice, más a todos los que le recibieron, que si está hablando de los que le recibieron a él. Cuando Jesús dice claramente, yo soy el camino, ¿sí? No dijo yo soy un camino, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, ¿qué nos está haciendo ver? No hay otra manera para poder llegar delante de Dios. A veces la gente piensa que a través de sus obras, su comportamiento o su actitud puede llegar delante de Él. No es así. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio que potestad, una potestad de ser hechos hijos de Él. Somos creación de Dios, mas no somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios cuando tomamos la decisión. Así que cuando tú crees en el nombre de Jesucristo, ¿qué pasa? En ese momento Dios te toma como su hijo. Cuando realmente toma la decisión de volver a nacer espiritualmente hablando, ¿qué hace Dios? En ese momento Dios graba tu nombre. Recordemos que los nombres están en el libro de la vida, dice la Biblia que todos los nombres de la creación están escritos ahí. Pero cuando tú mueres sin Cristo, la Biblia dice que ese nombre se borra. Como quien dice, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento.
pero la decisión es personal. Así que cuando alguien cree en el nombre del Señor Jesucristo, ¿sí? Es creer en Él. Y recordemos lo que dice el libro de Hechos. Cuando Pablo estaba en la cárcel, ¿sí? Vemos al carcelero de Filipo, ¿se acuerdan? Que hubo un gran terremoto. Se abrieron las puertas de la cárcel, se cayeron las cadenas de los que estaban dentro de la cárcel, ¿sí? Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa fue la pregunta del carcelero. ¿Qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y simplemente Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo. Si tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo. Tienes que creer y confiar en Él. Cuando Pablo le habla a los romanos, o escribe la carta a los romanos, Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Lo que busca Dios es salvarte. ¿Por qué razón? ¿Para quién? ¿O para quién? Para todo aquel que cree. Tenemos que creer, no como historia, porque mucha gente habla de la historia de Jesucristo. Todos conocen a Jesucristo. Los musulmanes hablan de que Jesucristo era un profeta, ¿sí? Y las demás religiones podrán hablar de que era el Hijo de Dios. Y podrán decir que Él vino al perdón de los pecados. Pero no entienden algo importante. Cristo era Dios mismo hecho hombre. Fue el único que no pecó. Y el único, porque no hubo ningún profeta, porque uno lo toman como profetas, ¿sí? Fue el único que resucitó. Nadie más resucitó. Así que dice claramente, justificaos pues por la fe. ¿Qué significa? Ser declarados no culpables, sino justos, salvos según Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única manera en la cual tú vas a obtener una paz absoluta va a ser a través de Él. Te lo he compartido muchas veces. El mundo no va a ofrecer la paz. Aunque hemos escuchado ahorita de que firman la paz y que ahora los países de alguna manera ya no quieren guerra. Te digo una cosa, no lo van a cumplir. Porque el tratado es hecho por hombres. No tiene nada que ver con Dios. Entonces, el único que puede poner una paz, aún en las circunstancias en las que estamos viviendo, la Biblia dice que es Cristo. No hay otra manera para poder obtener la paz. Así que podríamos recorrer todo el Nuevo Testamento, un versículo tras otro, y hay que creer en Jesucristo. Lo dice claramente. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿De quién habla realmente? Está hablando del Mesías en el Antiguo Testamento y está hablando de Cristo en el Nuevo Testamento. De Él está hablando. Así que el asunto está muy claro en lo que tenemos que hacer. Que si no tenemos por qué engañarnos a nosotros mismos, significa, creo que hay mucha gente, y te lo digo francamente, creo que hay mucha gente que está engañada. ¿Por qué razón? Porque simplemente el hecho de pensar o decir, sí, creo en Jesucristo, ¿y eso qué tiene que ver? Cuando la Biblia dice en Mateo 7:21, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, te voy a decir quiénes son esas personas. Esas personas que dicen que creen en Jesucristo, mas no lo obedecen. No lo obedecen. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y hicimos el otro. Y dice la Biblia claramente, no los conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No los conozco. Y hoy, tristemente, la gente piensa, todos piensan que por el hecho de estar involucrados en una iglesia católica o cristiana, porque ahora se puede decir que ya hay esa cuestión cristiana, ¿no? Nosotros no somos una religión, quiero que lo sepas, porque la gente te quiere identificar como una religión. Cristiano, no. No somos cristianos, somos biblianos, que es decir, conocemos la palabra de Dios, le entregamos nuestra vida a Jesucristo. Hoy quieren hacer las iglesias cristianas una religión. No es una religión. Todos traemos una estructura religiosa. Así que lo importante es que te des cuenta a quién le entregaste tu vida.
No es venir los domingos nada más a escuchar la palabra de Dios. ¿Realmente estás obedeciendo la palabra de Dios, que es diferente? ¿Que verdaderamente estás creyendo? ¿Estás creyendo realmente que el único camino es Jesucristo? ¿Y por lo tanto eres salvo? Mira, quiero que pienses por un momento. Hay personas, ¿sí?, que piensan como tú y como yo. ¿Crees en Dios? Sí. Te puede decir, la gente te va a decir, sí, creo en Dios. ¿Crees en Jesucristo? Sí, también creo en Jesucristo. Oye, ¿que vino a pagar por tus pecados? Sí, la Biblia dice claramente, o mejor dicho, mi religión dice que claramente viene a pagar por los pecados de la humanidad. Eso no significa que tengas una relación con Él. No es el hecho de que tú lo conozcas a Él, es el hecho de que Él te conozca a ti. Esa es la diferencia. Entonces tú tienes que darte cuenta si realmente Cristo te conoce. Así que creo que hay personas que sinceramente dicen, sí creo en la Biblia. Hay religiosos que leen la Biblia y no por ser religiosos. Nicodemo era un hombre religioso. Nicodemo era un hombre que se sabía casi la Biblia de memoria. Era un hombre religioso. Y no por el hecho de que se sabía la Biblia o no por el hecho de que leía la Biblia significaba que iba a poder estar delante de él. Muchas personas dicen, creo en Jesucristo. Claro, la gran... Ahora sí que te puedo decir que hasta los musulmanes creen en Jesucristo. Hasta los ateos creen en Jesucristo. Que no quieren entregarle su vida a Cristo es diferente, o no creen que creer en Dios es diferente. Pero creen en Jesucristo. La humanidad cree en Jesucristo. Y Dios nos ha dejado cada año el ver su nacimiento, ¿sí?, su muerte, su crucifixión y su resurrección. ¿Por qué la repite cada año? ¿Para que la gente sepa lo que sucedió nada más como historia? No. Para que la gente entienda que tiene que tomar una decisión. Esa es la diferencia. ¿Creen en los hechos de su palabra? Sí, claro que creen. Creo que la Biblia enseña sobre Dios. Claro, pues fue escrita por él. Aunque muchas personas dicen claramente, sí, pero está hecha por los hombres. Sí, inspirada por Dios. Esa es la diferencia. Escuchaba a un musulmán que decía claramente, sí, creo parte de lo que dice la Biblia, no es creer parte de lo que dice la Biblia. O crees o no crees. No puedes creer en parte de lo que dice la Biblia. Hay cosas que sí creo, pero hay cosas que no creo, es que no estás creyendo. ¿La Biblia enseña sobre Cristo? Claro. ¿Crees que todas esas cosas hablan de creer en los hechos? Sí, claro. Pero hay jóvenes que dicen, yo sí creo, sí, seguro que creo. ¿Por qué razón? Fíjate, dicen, mi madre creyó o mi madre cree. Mi madre cree en Cristo. Mi abuela, mi abuela, no, pues mi abuela adoraba a Cristo, ¿sí? Y toda mi familia creyó en Cristo. Claro, pudieron haber creído en Cristo de una manera o de otra. Pero la pregunta es, no por el hecho de que ellos crean en Cristo significa que tú también lo creas. No por el hecho de que uno de ellos le haya entregado su vida a Cristo no significa que todos sean salvos. ¿Por qué razón? Porque la decisión es personal. Eso es muy importante. Y mucha gente puede decir, sí, creo en el hecho de que hubo un hombre como Jesucristo, ¿sí? Y la verdad es que la calidad de su creencia es como si realmente voy a la escuela, ¿no? Porque tengo que ir a la escuela y digo, oye, ¿te enseñaron esto? Sí, ¿no? Oye, ¿estudias historia? Sí. ¿Conoces la historia? Sí, también la conozco. Pero no por el hecho de conocer la historia significa que hayas tenido una relación con él. ¿Crees que existió alguien llamado Jesucristo? Veo hoy entrevistas con los jóvenes y la mayoría de los jóvenes unos dicen que son ateos, otros dicen que no creen en Dios, otros dicen que creen en Dios y hasta ahí nada más. Así están los jóvenes. Y creen que todo esto fue hecho por un Big Bang, imagínate. No creen en el universo, no se dan cuenta de lo que realmente es el universo. No entienden realmente que hay alguien que creó todo eso. Y todavía hay jóvenes que dicen, bueno, ¿y quién creó a Dios? ¿No? Claro, es muy fácil decir eso, pero te digo una cosa,
Dios te sigue dando esa libertad y tú decides en creer o no creer. Así que hay muchas personas que están en esa categoría, en ese nivel de creencia, pero lo importante es creer en los hechos de la persona. Lo importante es creer en la fe en la cual habla la del Nuevo Testamento. Así que si tú llegas a alguien y le dices, ¿cree usted en Dios? Pues te va a decir que sí. Es más, muchos te van a decir hasta de nacimiento, ¿no? Muchos dicen que Jesús es hasta como su compadre, le dicen, ¿no? Mira, no es ni tu compadre ni nada. Él vino por un propósito. Y no por el hecho de creer en la Biblia, porque mucha gente cree que por creer en la Biblia o leer la palabra de Dios o haber estudiado en un lugar dominical o en un lugar donde le enseñaron la palabra de Dios, la gente dice que va a ir al cielo. Así de sencillo. Y si fuera así de sencillo, entonces, ¿por qué Dios sacrificó a Cristo? Si fue así de sencillo, o si era realmente de esa manera, ¿por qué Dios nos está recordando lo que hizo con Cristo hace 2000 años? ¿Cuál es la razón? Podrás creer en la Biblia, pero no por el hecho de que creas en la Biblia o porque leas la Biblia, significa que vas a ir al cielo. Eso no te va a llevar delante de Dios. No por creer lo que dice la palabra de Dios, significa que tienes una relación con Él. Realmente Jesús vino para el perdón de cada pecado, por cada persona. Y vino a mostrarle a la gente que existe vida eterna. Por eso resucitó, para hacerle ver a la gente que hay vida eterna. Y mucha gente lo cree. Pero una cosa es creer y otra cosa es entregarle la vida. Recuerda los personajes o la historia que nos cuenta de cómo hubo jóvenes que se acercaron a Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer para poder ir al reino de los cielos? Jesús les decía, cumple los mandamientos. Y ya sabes, el orgullo y la soberbia del joven decía, todos los he cumplido desde mi niñez. Todos. Y en ese momento, ¿qué está haciendo Jesús? Está viendo el corazón del joven. Muy bien, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Como era un joven rico, ahí en ese momento dijo, no, pues no es para tanto. Cuando le dijo de los mandamientos, empezó de atrás para adelante, no el primer mandamiento. El hombre cree que puede estar cumpliendo los mandamientos. Mira, la Biblia dice claramente que si fallas en uno, son 612 mandamientos. Vas a ser culpable de todos. Nadie puede cumplir la ley. Es imposible. Nadie puede cumplir los mandamientos. Es imposible. Así que si tú cometes un error, ese error te puede condenar. Te puede condenar. Significa que tienes que tener fe en Él. Y por eso Dios nos dejó el Nuevo Testamento. Para hacernos ver claramente que ese Dios es de amor, pero también es un Dios justo. ¿Vino a salvar? Sí. ¿Va a regresar? Sí. Pero ya no va a regresar a salvar. Dice la Biblia que va a regresar a hacer un juicio. Así que te hago una pregunta. ¿Cuál es la causa de este tipo de engaño que vive la gente? Porque la gente está engañada. ¿Cómo les haces ver claramente que tú tienes una relación con Él? Porque la gente te observa. ¿Qué significa tener una relación con Cristo? Y mucha gente piensa de que por el hecho de creer que va a levantarse el día de mañana, ¿sí? En ese momento está creyendo que se va a levantar para mañana. No sabes si te vayas a levantar o no. La gente cree que el día siguiente va a ir a trabajar, ¿no? Y estás creyendo que vas a ir a trabajar, ¿sí? Pero estás creyendo en algo que tú supones que puede suceder, pero tal vez no. Así que realmente tú tienes que poner tu creencia no en la categoría de que si me le voy a levantar, que si voy a ir a trabajar, que si voy a comer o si voy a hacer esto o el otro. No. Tienes que poner realmente tu creencia en una categoría. ¿Cuál? Cristo. No sabes si te vas a levantar mañana. No sabes lo que va a suceder mañana.
Ve lo que ha sucedido en el mundo entero. ¿Tú crees que hay personas que de alguna manera han tenido una situación de un accidente? Vamos a poner un accidente. ¿Tú crees que esas personas que se subieron o a un tren o a un avión o a un coche, ellos imaginaban que iban a morir ese día? No, nunca se lo imaginaron. Nunca se lo imaginaron. Así que realmente estamos hablando de que no malinterpretes tener una relación con Él. No limites deliberadamente la fe. No la limites. Esto es lo que creo y esto no. Creo que hay un Dios, creo que es bueno, creo que el día que muere iría al cielo y muchas veces toman a Dios como el abuelito bueno, el buenachón, ¿no? Dios es bueno. ¿Cómo es posible que Dios nos pueda condenar si Dios es bueno? No es así. No por leerla, simplemente tú tienes que entenderla. La Biblia dice que tienes que escudriñar la palabra de Dios. Tienes que entender que es la única manera que Dios puede hablar a tu corazón. Esa es la única manera. ¿Y qué pasa? Muchas veces deliberadamente limitas la calidad de la escritura. A veces crees, a veces no crees. A veces Dios te habla de una manera, pero a ti no te gusta. Y entonces estás cambiando la manera en que Dios te está hablando. Deliberadamente, tú la puedes malinterpretar o la interpretas a tu manera. Es que Dios me dijo esto. ¿Realmente fue Dios el que te lo dijo? Así que no limites la calidad de tu fe. No la limites. Si vas a creer, simplemente cree. No malinterpretes lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Siempre hay un malentendido deliberado. Siempre. Siempre las personas que están leyendo la palabra quieren malinterpretarla. Y claro que hay un entendido deliberado. Nunca llegará al cielo si esa es realmente su idea en Cristo. Me acerco a la palabra cuando realmente la necesito, pero cuando no la necesito simplemente la cierro y ya la dejo. ¿Cuánto tiempo te pasas escuchándolo a Él? ¿O cuánto de tu vida, cuando vas a hacer algo, vas a tomar una decisión, cuando te acercas a pedirle un consejo a Él? No queremos pedirle el consejo a Él. Fíjate, hay un versículo que dice, maldito el hombre que confía en el hombre y no confía en Dios. Y es increíble que hoy los hombres confían en los hombres, pero no confían en Dios. Así que muchos lugares podrán decir, vengan a Cristo, crean en Cristo. No por el hecho de que tú vengas y escuches, o por el hecho de que creas en Él, significa que vas a ir al cielo. La invitación es muy imprecisa. ¿Por qué razón? Porque no le enseñan a la persona a tener una relación con Él. La invitación es tan alejada que de alguna manera la gente ni lo entiende. No lo entiende. La gente puede andar por el pasillo y no estar seguros de lo que van a creer o lo que van a escuchar el día de hoy. Solo cree en Cristo y eso es suficiente. No es cierto. No es suficiente. No es creer en Él. Es entregarle tu vida a Él. Esa es la diferencia. Tienes que entregarle por completo tu vida. Tu vida ya no es tuya. Pablo decía claramente, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo. Si tú sigues tomando tu vida en tus manos, entonces sigues viviendo tú y no estás dejando que Él viva tu vida. Muchas veces la gente es engañada pensando que tiene una relación con Dios. No es así. Cuando tú ves las cartas de Pablo y cuando tú ves lo que dice el Nuevo Testamento, la gente a veces piensa que está Pablo hablando de alguna religión. No está hablando de ninguna religión. Está hablando de las personas que han escuchado de Cristo. Cuando Jesús decía claramente, y lo mencionaba a través de las parábolas, porque lo hizo a través de las parábolas, cuando Jesús les dice claramente que había 10 novias, que supuestamente estaban preparadas para el regreso de Jesucristo, porque la Biblia dice que va a regresar y nos vamos a casar, va a haber las bodas del Cordero, dice la palabra.
Y dice la parábola que en ese momento, cuando Jesús dice, ahí viene el novio, un ángel diciendo, ahí viene el novio, se levantaron las 10, pero 5 sí tenían en sus manos la salvación. Habla del aceite. ¿Qué es el aceite? El Espíritu Santo. Las otras 5 no lo tenían. En ese momento le decían las otras 5 que no lo tenían, a las 5 que tenían, danos esa parte de tu espíritu. Perdóname, no te lo puedo compartir, no te lo puedo dar. ¿Cómo crees? Es personal. Cuando el espíritu entra a tu corazón, está sellando realmente tu nombre en el libro de la vida. Cuando tu espíritu realmente, cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo, el espíritu es el que mora dentro de tu corazón. ¿Y qué sucedió? En ese momento dice la palabra y la parábola dice claramente que 5 entraron y las otras 5 cuando regresaron, ¿sí? Ya no pudieron entrar. ¿Por qué Jesús habló de 10? Estamos hablando de un 100%. El 50% de la iglesia cristiana, quiero que lo sepas, cual sea la denominación, el 50% de la iglesia cristiana se va a quedar. Si Dios llegara a venir, se va a quedar. Y ese 50% es el que tal vez se va a convertir, porque se va a dar cuenta de que nunca le entregó su vida a Cristo, pero ¿sabes qué va a pasar? Va a padecer la ira de Dios. Esa es la gran diferencia. ¿Estás preparado realmente? ¿Realmente estás preparado para el regreso de Jesucristo? Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Cuando a un niño realmente le dices, ¿quieres ser salvo? Pues el niño no entiende esa parte. Tenemos que ayudar a ese niño a entender lo que significa ser salvo. Así como cuando te acercas a la persona y le quieres compartir, pues tienes que enseñarle a la persona a tener una relación con Cristo. No nomás es el hecho de decir, sí le entregué mi vida a Cristo hace tanto tiempo. ¿Y luego? ¿Dios ha transformado tu vida? ¿Ha cambiado tu vida? ¿O sigues igual? O no igual, puedes estar peor. Pero ¿cómo está tu relación con Él? ¿Qué significa creer en Jesucristo? Puede haber niños que nacen en una familia que aman al Señor. Quiero que lo sepas. Aman al Señor. Que van a la iglesia y les preguntas, ¿crees en Cristo? Sí. Claro que sí. Mi madre cree en Cristo, mi padre cree en Cristo, mi pastor cree en Cristo. Oye, pues yo también creo en Cristo. No, no es así. ¿Qué significa creer en Él según la Biblia? Esa es la diferencia. ¿Qué significa? Muchas veces una persona es engañada y así no entienden la verdad. No la entienden. Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Qué significa poner su fe en Él? Tienes que enseñarle a la gente a tener una relación con Él. Eso es muy importante. Por eso el discipulado, a veces la gente no lo entiende, pero el discipulado es la única manera para poder confirmar tu salvación, ¿sabes? Es la única manera. ¿Por qué razón? Porque realmente quieres conocerlo a Él. Y quieres realmente saber qué tengo que hacer o cómo debo actuar. ¿Qué dijo Jesucristo? Haced discípulos. La única manera para confirmar la salvación es a través del discípulo. Y recuerda que hubo personas que estaban a su alrededor que se decían discípulos de Jesucristo y ellos mismos llegaron con Jesús y le dijeron, ¿sabes qué, Señor? Tus palabras son muy fuertes. ¿Seguirte de esa manera? La verdad, no. Mejor ahí nos vemos. ¿Qué dijo Jesús? Adelante. ¿Por qué razón? Porque Dios no obliga absolutamente a nadie. Así que la gente no entiende lo que es realmente haberle entregado su vida a Cristo. No entiende el perdón de sus pecados. No lo entiende. No entiende que el Espíritu Santo tiene que vivir en tu interior. Eso es lo que tiene que ser. ¿Realmente el Espíritu Santo está dentro de tu corazón? ¿Qué significa saber que tu corazón tiene una relación con Dios? ¿Cómo lo sabes? Que al morir realmente mueras cantando, porque realmente un creyente cuando va a morir está gozoso de que va a morir. Sublime gracia del Señor
que a un infeliz salvó. ¿Realmente te salvó? Fui ciego, mas hoy veo. Porque somos ciegos, estábamos ciegos espiritualmente hablando. Perdido, todos estábamos perdidos. Y Él me halló con absoluta y total y perfecta seguridad. Sé que Cristo está en mi corazón. Y sé que el día que voy a morir voy a estar en su presencia. Pero no por lo que yo haya hecho, sino por lo que Él hizo por mí. Esa es la gran diferencia. Así que ¿puede una persona estar realmente tan segura? Sí, claro que puede estar tan segura. En primera de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Lo está escribiendo Juan. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Si estás creyendo en Él, estás creyendo que tienes vida eterna. Por eso es muy importante que entendamos qué significa creer. Eso es muy importante, porque nuestra vida eterna depende de ello. De eso depende nuestra vida. Fíjate, escucha lo que dice. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis. ¿Sepáis? ¿Qué quiere Juan que sepamos nosotros? Lo que quiere Él es que sepamos que tenemos vida eterna. Para Juan le quedaba muy claro que en el momento de morir iba a estar delante de la presencia de Dios. Y Él quiere que nosotros también sepamos que si tomamos esa decisión, vamos a estar en su presencia. Dios quiere que pongamos nuestra fe en Él, en Cristo. ¿Para qué? Para salvación. Eso es lo que Él quiere. Dios quiere que sepamos y quiere que tengamos una absoluta, inquebrantable, incuestionable seguridad que tenemos una relación con Él. ¿Sí la tienes? Que de ninguna forma puede ser manipulada. No puede ser manipulada. Ni por el diablo, ni por nadie más. Quiero que lo sepas. No puede ser manipulada. Hay una absoluta seguridad y esa absoluta es la voluntad de Dios. Estás seguro realmente de que vas a estar en su presencia. Esa seguridad solamente Dios la pone a través del Espíritu. Y en ese momento, claro que tú le estás creyendo a Él. Volvemos al versículo, dice, todo aquel que en Él cree. ¿De quién está hablando? De Cristo. ¿Y qué sigue? No se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que te pierdas. Hay una eternidad. Por eso, ¿qué significa creer en Él? ¿Qué significa para ti creer en Él? Primero, debe haber conocimiento. Debe haber conocimiento. Cosas muy básicas que son esenciales que yo crea. No necesito saber toda la Biblia de memoria, ¿eh? Ni saberme todos los versículos de memoria. Si voy a ser salvo, sé que estoy creyendo en Cristo como mi Salvador. Nada más. Y en ese momento, al morir, sé que voy a ir al cielo. ¿Por qué razón? Por el hecho de que yo creí en Él. Nada más. No necesitas hacer más. Tomar esa decisión. Punto número 2. ¿Debo creer que Cristo es Dios? Sí. No es un hombre. Es Dios mismo hecho hombre. Y Él lo dijo claramente. Y en varias partes de la Biblia, aunque mucha gente dice que no, en varias partes de la Biblia dice claramente que Él dijo claramente que Él era Dios mismo hecho hombre. Cuando estaba de frente a Anás y Caifás, dijo, dinos claramente, ¿quién eres? Jesús dijo, yo soy. Esas mismas palabras se las dijo Dios a Moisés. Oye, Dios, me van a preguntar que cómo te llamas, ¿no? ¿Qué les digo? Diles que yo soy. Así nada más. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy. Y claro que para los religiosos dijeron blasfemia. Este hombre es condenación de muerte. Y por eso lo
lo mandaron a la cruz. Pero no lo mandaron ellos, quiero que lo sepas. Dios lo puso en la cruz. Porque cuando vemos a Jesús orando en el Getsemaní, simplemente le decía, si te es posible, pasa de mí este sacrificio, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando hablamos de la Trinidad, que estamos hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, estamos hablando de la misma persona. Cuando hablo de ti, estamos hablando de cuerpo, alma y espíritu. Estamos hablando de la misma persona. Tienes cuerpo, tienes alma y también el espíritu. Pero tú decides si el espíritu quiere morar a ti. Es el único que te puede dar vida. Si Cristo no es Dios y no está sentado en el trono con el Padre Celestial, ¿sabes qué sería? Sería un hombre que estaría al nivel de nosotros mismos, como cualquier ser humano. Como el resto de los hombres, que tiene una naturaleza igual que la nuestra, pero no nomás una naturaleza igual que la nuestra, sino también la maldad. Porque no hay un hombre justo, dice la Biblia, en la tierra. No existe un hombre justo. Si hubiera habido un hombre justo, la Biblia dice claramente que no hubiera mandado a Jesucristo. No existe un hombre justo en la tierra. Él fue el único. Así que realmente es la deidad de él. Porque si no fuera así, mira, si fuera un hombre como tal, la pregunta es, ¿y qué puede hacer un hombre por mí? ¿Qué hubiera hecho por ti? Si hubiera sido un hombre como tal, ¿qué crees que podía haber hecho Jesús por ti? Siendo hombre, nada. Si fuera un hombre, no hubiera podido hacer nada. Así que debo creer que Cristo es Dios. Y lo segundo que debo creer es que soy un pecador. Tienes que reconocerlo. Digas lo que digas, eres un pecador. Y tus pecados te han separado de Dios. Y mi maldad me ha separado de Él. La Biblia dice claramente que Dios no oye a los pecadores. Claro. ¿Cómo crees que los va a oír? No los escucha. Aunque el mundo piensa que Dios los escucha, no los escucha. La única manera para que Dios nos escuche es a través de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque Él es el único que se puede presentar delante de Él. Nosotros todavía tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿cómo crees? Por eso dice Dios, no escucho a los pecadores. Soy un pecador. Mi maldad me ha separado de Dios. Y mi única esperanza de salvación es mediante Él. No hay otra manera. Debo creer y reconocer que soy un pecador. Es muy importante. Y la gente no quiere reconocer eso. La gente cree que es buena. ¿Buena de parte de quién? Debo creer que Cristo es deidad y es Dios mismo. Debo creer que mi maldad me ha separado de Dios. Y la Biblia dice que nuestros pecados nos separan de Él. Y lo tercero que debo de creer es que debo creer que Jesucristo murió en la cruz por mi pecado. Eso es lo que tengo que creer. Él fue el que murió en la cruz por mi pecado. Y que al morir pagó mi pecado en su muerte. Eso es lo que Él hizo. Y tú dirás, ¿cuándo de esto debería ser salvo o cómo podría ser salvo? Pues simplemente deberías entregarle tu vida a Cristo. Como Jesús se lo dijo a Nicodemo. Si no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de los cielos. Está hablando de un religioso. Si hay alguien que tenía una actitud correcta delante de sus ojos, era Nicodemo. Si tú no naces de nuevo, no vas a poder entrar al cielo. Es más, le dijo, no vas a poder ni verlo. Déjate entrar, ni verlo. Primero, debo creer sin sombra de duda. No puede haber duda. Debo creer sin sombra de duda que Cristo es Dios. Segundo, debo creer que mi maldad me ha separado de Él y que necesito ser salvo por algo que Él
hará por mí. Y tercero, debo creer que Cristo fue a la cruz. ¿Por qué? Por mi pecado. Tienes que creerlo. Y la cuarta cosa que debo de creer es que Jesucristo no solo murió por mí, sino que resucitó de la tumba. Y que verdaderamente resucitó. Si Cristo solo murió, nada puede hacer por ti ni por mí. Si solamente hubiera muerto, no podía haber hecho nada por nosotros. Él murió por mis pecados y resucitó. Y su resurrección valida cada cosa que afirmo. Cada cosa que él hizo, lo está afirmando, lo está cumpliendo. Entonces, la primera palabra para la fe es conocimiento. La segunda palabra, convicción. Significa estar completamente convencido de algo. Por tanto, tengo que hablar de Cristo. Si realmente estoy convencido, voy a hablar de Él. Si no estoy convencido, me voy a quedar callado. Tiene que haber convicción, tiene que haber realmente que tú lo estás creyendo. Estoy completamente convencido y persuadido de que la Biblia dice y lo que dice es verdad. Tienes que estar convencido de eso. Que Cristo es verdad. Que todo lo que está escrito ahí es verdad. No a medias. No puedes creer en la palabra a medias. O lo crees o no lo crees. Tengo que estar convencido y persuadido de que Él es quien dice ser. ¿Quién dijo que era? Dios mismo hecho hombre. Él era Dios. Convencido plenamente y persuadido de que Él hará lo que dice. Mira, hay un versículo que a mí me impacta y ahorita que veo y que estudio Apocalipsis, ¿qué voy a decir? Porque pues, al ver todo lo que está sucediendo, tú dices, Dios, y bueno, ¿y qué está pasando? No, porque pues a veces te preguntas, ¿y qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? No entiendo lo que está sucediendo. Y claro que Dios es maravilloso porque contesta de una manera que ni tú ni yo nos imaginamos. Y dice claramente en Apocalipsis 17:17, fíjate lo que dice claramente, porque Dios ha puesto en sus corazones, ¿de quién está hablando? Está hablando de los líderes, de los gobernantes. Está hablando de las personas que realmente gobiernan este mundo. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Es muy sencillo. Lo que Él quiso. Y luego dice, ponerse de acuerdo y dar su reino, ¿a quién? A la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. ¿De quién está hablando? Del anticristo. Entonces, lo que está sucediendo en este planeta, Dios lo está haciendo. Y está usando a cada una de las personas. A cada una de las personas. ¿Esto va a cambiar? No, no va a cambiar. Porque Dios ya lo puso. Mira, me puse a ver la historia de los reyes un poquito más. O así que, para poder entender más cómo es la estructura de un rey o de un gobernante, ¿no? Pero hice a un lado, si recordamos, los reyes se dividieron en dos. Israel, por un lado, y la otra parte, Roboam, que tomó a Judá y a Benjamín. Roboam se quedó con 2 tribus, ¿sí? Jeroboam se quedó con 10 tribus. Y me puse a ver los reyes de Israel. Todos hicieron lo malo. Todos. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Todos acabaron mal. Todos acabaron mal. ¿Por qué razón? Porque el problema está en el corazón del hombre. No es la persona, quiero que lo sepas. No es
el echarle al gobierno o a los políticos. No, no. El problema está en el corazón del hombre. Así que cuando estoy convencido y persuadido de que Él dice, mi pecado me ha separado, ¿qué ha separado? De que moriré, el momento en que si muero sin Cristo, la Biblia dice claramente que estarás eternamente separado de Él. Esa es la diferencia. Si tú mueres sin Cristo, vas a estar separado eternamente en Él. Y la Biblia habla más, y habla mucho del infierno. Jesús habló más del infierno que del cielo. Tú decides a dónde quieres pasar tu eternidad. Así que si no hay convicción, no me moveré, no me rendiré. No basta con el conocimiento de los hechos sobre Jesucristo. ¿Quién fue? ¿Quién es? Y lo que dice que hará. Así que no es suficiente. Tú tienes que estar completamente persuadido y convencido que esto es verdadero. Es verdadero. Aunque es muy importante lo que dice Juan, dice, el Espíritu Santo vendrá y ¿qué hará? En Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convenceré al mundo ¿de qué? De pecado. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. De justicia y de juicio. Ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo. Así que de pecado, ¿por qué razón? Por nuestra maldad. Al convencer al mundo de la justicia de Cristo. Dios es justo. Significa que era tan recto, tan santo, tan puro, que tuvo que morir por ti, por tu maldad. Y convencer al mundo ¿de qué? Del juicio por venir. Porque a veces la gente piensa que no va a haber un juicio. Claro que va a haber un juicio. ¿Qué significa eso? Significa que cuando el Espíritu Santo venga a nuestra vida y obre en ti, ¿quién lo va a hacer? Él, no tú. El Espíritu es el que va a hablar. ¿Qué le decía realmente Jesús a los apóstoles cuando se iban a encontrar delante de gobernantes o reyes? No se preocupen lo que ustedes van a decir. Yo soy el que voy a hablar. Es el Espíritu, es el que va a hablar y va a hablar a través de, a través de ustedes para que estas personas entiendan la verdad. Y una de las primeras cosas que hará será redarguirnos. Claro, mira, hay algo que Dios tiene a su favor. ¿Sabes qué es? Tu conciencia. Esa no la puedes apagar. Si tú has hecho mal, tu conciencia te lo va a estar recordando. Eso es lo que Dios tiene a su favor. Convencernos y persuadirnos del pecado y de la necesidad de Dios. Eso es lo que está haciendo. Persuadirnos de que la muerte de Jesucristo fue un pago idóneo de nuestro pecado. Y tienes que entender que va a haber un juicio. Tal vez muchas personas no sean juzgadas en este mundo, pero Dios las va a juzgar por cada una de las cosas que han hecho. Y lo único que me prepara para ese juicio es tener una relación correcta con Dios. El único que te va a salvar de no pasar por ese juicio es Cristo. ¿Por qué razón? Porque Él ya pagó. Nadie puede ser culpable dos veces por el mismo delito. Nadie puede ser culpable dos veces por el mismo pecado. Si Él ya pagó, vas a ser liberado del juicio. Pero si no ha pagado, vas a ir a un juicio. Y la Biblia dice que vas a pagar. Por lo tanto, debe haber conocimiento, debe haber convicción y lo tercero es confianza. Confianza. Al confiar, fíjate lo que dice Dios, ¿qué va a hacer? Paso de los hechos a la convicción para ser un observador interesado. Estoy viendo los hechos y en ese momento me estoy involucrando
en una relación con Él. ¿Por qué razón? Porque confío en Él, porque creo en Él. Entonces, pasé de conocer los hechos y de saber que debo hacer algo y de saber que Dios trata de hacer algo en mi vida. ¿Quién es el único que puede cambiar tu vida? Él. No hay nadie que pueda cambiar tu vida. ¿Quién es el único que puede producir amor en tu corazón hacia tu prójimo? Él. No hay nadie que pueda producir amor por sí mismo. No hay nadie. Mira, todos los días me levanto y le digo, Dios, dame amor por mi prójimo. Todos los días se lo pido. ¿Por qué razón? Yo no sé amar. No sabemos amar. Ahora ya estamos en el mes de febrero, ¿sí? Ya hablan del 14 de febrero, ¿no? ¿Sí? Y nada más lo hacen una vez al año. No, no es una vez al año. Son todos los días. Y el único que puede producir ese amor es Él. Si realmente le entregas tu vida a Él. Y ahora, cuando te adentras a una relación personal, ya hay un compromiso, porque hay un compromiso. Ya lo firmaste. Es cuando te casas. Vas y firmas un acta, ¿no? Si le entregas tu vida a Cristo, pues ya fuiste a firmar un acta de que te quieres casar con Él. ¿Y sabes qué pasa ahora? Ahora te quieres divorciar. Ahora quieres mandar a un abogado, ¿para qué? Para romper el pacto. Si le entregaste verdaderamente tu vida a Cristo, no hay divorcio, aunque tú quieras tratar de hacerlo. Pero la pregunta es, ¿firmaste? ¿O te quedaste con la pluma en tus manos? Así que hay un compromiso. Siempre es creer en Él, creer en su nombre. No solo es creer en el Evangelio, quiero que lo sepas, es creer en Él, en la persona del Evangelio. ¿Quién es la persona del Evangelio? Cristo. Y cuando leemos versículo tras versículo, ¿qué hallamos? Que tenemos que poner nuestra confianza plenamente en Él. Eso es lo que hallamos. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, tienes que creer en Él. No se pierda, mas tenga vida eterna. Si no creo en Él como esa persona que la Biblia dice, entonces no voy a estar con Él. No basta con solo creer en lo que Él dijo como algo cierto, sino que debo de poner mi confianza completamente en Él. Así que es conocimiento, convicción, y la tercera es confianza. ¿Confías en Él? Así que, ¿qué significa para ti creer en Jesucristo? ¿Qué significa? Mira, hay algo que vi y escuché y una persona me gustó y me gustaría que lo escribieras si lo quieres escribir. Si lo quieres escribir, te lo voy a dictar. ¿Por qué razón? Porque es algo que realmente tiene que estar. Es más, si traes tu Biblia, lo puedes anotar en tu Biblia. ¿Para qué? Para que no se te olvide. ¿Por qué? Porque es algo que Dios quiere que tú estés recordando todos los días, no ahorita, no este domingo, no el 1 de febrero, no, todos los días. Creer en Jesucristo, ahora sí que lo voy a dictar, creer en Jesucristo es tener la firme convicción de que Él es quien la Biblia dice que es y hará lo que promete. Y al poner mi confianza en Él, puedo entrar en una relación personal y eterna con el Hijo de Dios. Eso es lo que tiene que estar escrito.
Así cuando dice, más a todos los que le recibieron, no hechos, no hechos, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Te hago una pregunta. ¿Realmente tu nombre está grabado en ese libro de la vida? ¿Verdaderamente eres hijo de Dios? No creación de Dios. ¿Eres hijo de Dios? ¿Estás seguro que has puesto tu fe en Él? Porque tienes que estar seguro. Tú tienes que estar seguro de que Él es el Hijo de Dios y que es Dios mismo. Y sé que mis pecados me han separado. ¿Qué le tienes que pedir? Es muy sencillo. Tú tienes que pedirle que te salve. No necesitas hacer absolutamente nada. Simplemente tienes que decirle en tu corazón. A veces la oración la doy para que cierres los ojos y la repitas. No, no, no. No necesitas ni cerrar los ojos, ¿sí? Simplemente Dios está viendo tu corazón. Te pido que me salves. Basado en el hecho de que moriste en el Calvario y que moriste, ¿por qué? Porque moriste por mis pecados. Por ese hecho. Y creo que al morir por mis pecados, haces posible que yo sea perdonado. Porque Él es el único que lo puede hacer. Y que al morir voy a ir al cielo. A ese lugar que tú has prometido. Porque se lo dijo a los apóstoles y se lo dijo a los discípulos. Voy a ir a preparar un hogar para ustedes. Y no nomás para ellos, sino también para nosotros. Así que, ¿se lo has dicho alguna vez? Es muy sencillo. No necesitas hacer absolutamente nada. Dios conoce tu corazón. Pero te digo una cosa, no confíes en Él. Porque tu corazón es engañoso. Y tu corazón es perverso. Y la Biblia dice que ni tú lo conoces. No te engañes. La decisión la tienes que tomar tú. Es personal. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias, Padre, porque cada día tú nos recuerdas lo que Cristo hizo en esa cruz. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia y por esa paciencia que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Perdónanos, Padre. Tenemos una carne que es pecaminosa y te pedimos que nos guardes. Líbranos de cualquier tentación, Dios. Tú conoces nuestro corazón y no queremos fallarte. Prepáranos, Padre, para el día en el que tú vas a regresar por cada uno de nosotros. Y te pido, Dios, por los que todavía no te han entregado su vida. Convéncelos, Padre, de pecado, de justicia y de juicio. Solamente tú lo puedes hacer. Y te lo pido en tu nombre y para tu gloria. Amén.